que entender la palabra de Dios y tenemos que aprender la palabra de Dios. Y la labor del padre era esa. No solamente que conociera la teología, no solamente que leyera su Biblia, no solamente que viniera a la iglesia, sino que pueda entender la palabra de Dios y sobre todo llegar al final a lo que necesitan nuestros hijos, aprender. Y aprender quiere decir vivir, poner en práctica la palabra de Dios. Y indudablemente, Elí no había hecho eso. Elí se había centrado en lo ritual. Tienen que matar de esa forma a los animales. Esa es la cantidad de aceite o de harina que tienen que recibir para este procedimiento de adorar a Dios. La adoración a Dios se cumple de tal forma y de tal forma. Pero no había trabajado en la vida de sus hijos en la parte espiritual. Elí en realidad no se había preocupado por sus hijos. Sus actos, los actos que ya identificaban como malvados, eran los que hablaban de lo que pasaba en la vida de estos jóvenes. Quitaban de los sacrificios, robaban a los que estaban llevando sus sacrificios, tenían relaciones con las mujeres que iban al templo, de cada vez más y más malos. La niñez, la adolescencia y la juventud habían pasado en la vida de Ofni y de su hermano, Fines, y Elí no se había preocupado por desarrollar esa vida espiritual. Les quiero que pasen 1 Samuel 3:13, si lo pueden buscar. Vamos a ver qué cosa es lo que había pasado, qué cosa es lo que había dejado de hacer Elí. Porque estamos en esta historia, pero en el 3:13 nos dice qué pasó. Dice, la falla de Elí es que él no los reprendió. Depende de la versión que tengan, va a decir, no los reprendió, no lo estorbó, no los corrigió. No los reprendió, no los estorbó, no los corrigió. Y esa fue la falla de Elí. Él vio cómo crecían estos chicos, cómo se mantenían lejos de Dios, cómo se desviaban de Dios, y cuando ya eran adultos, quizá era muy tarde. Pero vamos a ver más adelante que ni siquiera en la adultez pudo corregirlos, decidió corregirlos. Proverbios 22:6, esto es importante para nosotros los padres. Dice así, enseña al niño el camino en que andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Este pasaje es crucial para la vida de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles el camino correcto. El camino que nosotros como creyentes conocemos, el que la Biblia nos enseña, donde te dice qué cosa es lo correcto y lo malo. Lo otro es no hacerlo. Y ver las consecuencias en la vida de nuestros hijos cuando sean mayores. Cuando empiecen a convertirse en hijos de maldad. Cuando sus actos hablen de que no hemos hecho nuestro trabajo. Cuando sus actos hablen de que no estorbamos. ¿Qué es estorbar? Estamos en el mundo. Con la influencia de lo que el enemigo quiere que aprendamos y que las formas en las que él quiere que vivamos. Y nuestros hijos van a la universidad. Tenemos hermanos ya profesionales ahorita, pero que han estado en la universidad y los vemos firmes en la fe. Probablemente porque sus padres se preocuparon de cuidar sus vidas espirituales. Pero en la universidad y después en la adultez, en medio del trabajo, se enfrentan a decisiones todos los días. Y si nosotros no les enseñamos los valores bíblicos, las decisiones bíblicas, lo que va a pasar es que van a tomar decisiones mundanas, seculares, en su carne, lo que les complazca y les sirva, no lo que Dios quiera. Elí sí pudo corregir. ¿Recuerdan cuando Ana, que es la madre de Samuel, está orando y pidiendo, Señor, quiero un hijo? Y en medio de su oración en el templo, Elí la ve. Y como la ve hablando sola, piensa que está ebria. Y se le acerca y le llama la atención. Mujer, ¿cómo es posible que tú vengas al templo de Dios
estando en esta situación ebria, ofendes a Dios. ¿Está bien o no? Está bien, está llamando la atención si es que algo está mal. Pero no tuvo la misma actitud con sus hijos. Y a veces nosotros, los padres, podemos ser así. Somos condescendientes con nuestros hijos. Nos queremos cuidar. Los queremos proteger de todo lo malo. Y a veces les hacemos daño. Pero sí tenemos la capacidad de corregir al otro o al que está al frente de nosotros. Pero no quiero desilusionarlos ni ponerlos tristes, porque en la etapa en que estén nuestros hijos, si son niños, es el momento de empezar, si no lo ha hecho mal, a corregir, a estorbar, a buscar que no sean hijos de maldad. Si están adolescentes, también. Va a ser complicado también porque se ponen más difíciles en la adolescencia, pero ahí es el momento en que nosotros tenemos que, con firmeza y amor, decirles qué dice la palabra de Dios. En cada etapa podemos intervenir en la vida de nuestros hijos. Es nuestro deber como padres intervenir, meternos, fastidiar, estorbar, dice la palabra de Dios. Y hermano, ¿y qué pasa cuando ya son mayores? Cuando ya cumplieron una edad en que tienen la decisión de manejar su vida como les plazca. Está bien. Hay una edad en la que tú mantienes una distancia y sabes que él o ella va a tomar decisiones que probablemente no te agraden, que seguramente no serán bíblicas, que sean ofensivas a Dios. Y ahí es cuando tú tienes que hacer lo mismo, estorbar. Pero no le vas a obligar a hacer las cosas. Le vas a decir, la palabra de Dios dice esto. Y yo te llamo a que reflexiones sobre esto. Piensa sobre esto. Siempre lo que Dios te diga va a ser lo mejor. Pero como adulto, tú tienes la responsabilidad en tu vida. Y lo decía hace un rato. Los hijos tienen responsabilidad sobre sus decisiones. A nosotros nos toca en esa edad decirle lo que la palabra de Dios dice, orar por ellos. Y orar porque ellos se comporten como Dios manda. Y si no, ellos van a sufrir las consecuencias. Y nosotros cumplimos con lo que la palabra de Dios nos dice. Corregir, estorbar, molestar. ¿Por qué debemos evitar estar estorbando ahí a los hijos? No es porque vamos a ser cargosos, no. Es porque los amamos, ¿no es cierto? Porque si a mí no me interesa a alguien, que se pierda, total. Pero cuando es mi hijo o mi hija, yo tengo que preocuparme, o sea, tengo que acercarme y decirle, me preocupa eso en tu vida. ¿Y por qué lo estorbo? Porque el mundo quiere que se vaya, porque el diablo quiere que se vaya. Y Dios me ha dado la responsabilidad a mí de meterme ahí al medio. Que el diablo me golpea a mí. Que yo tenga problemas con mi hijo, con mi hija de repente porque no le gustó lo que le dije. ¡Qué pena! Pero mientras que sea la palabra de Dios la que yo transmita, y mientras que mi deseo sea amoroso, eso es lo que debo hacer. Reitero, nuestros hijos tienen responsabilidad sobre sus decisiones. Tienen responsabilidad. Pero no solamente vemos que eran hombres impíos, malvados, que no conocían a Dios, sino que propiciaban algo en su entorno. Vamos a ver el verso 17. Dice así, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Habíamos mencionado versos antes de este 17, estamos viendo cómo van los hermanos de los israelitas con sus porciones para los sacrificios, y ellos metían su garfio, sacaban la mejor carne, ¿no? La grosura no la ponían a quemar y ellos querían esa carne antes de que fuera quemada. Y el que iba a presentar su ofrenda sabía que esa grasa era agradable a Dios. Entonces, tenía que quemarse, subir en olor fragante a Dios, y después la misma persona decía, mira, que se queme la grasa, te la llevas, no hay problema. No me preocupa eso. Pero ellos querían así, crudo. Y lo menciona el pasaje. No quiero que esté cocida, sino quiero que esté crudo. Algunos comentarios dicen que probablemente querían venderla en los mercados, ¿no? O tendrían otros fines, pero el tema no es si era crudo o no. El tema es que estaban ofendiendo a Dios en medio de lo que estaban haciendo. Estaban menospreciando lo que estaba pasando.
No les importaba a Dios, no estaban dispuestos a escuchar enseñanza respecto a esto, no enseñaban la verdadera adoración. ¿Cómo transmitimos nosotros a una persona que somos adoradores de Dios si él viene acá, por ejemplo, y nos ve a todos saltando como locos, corriendo, jugando en medio de un culto? La gente va a decir, qué extraño, o sea, ¿cómo adoras a Dios? No quiere decir si en los cantos hay una tendencia pentecostal, es otro tema. Pero si hay desorden, si no hay respeto a lo que están haciendo, porque la oración puede ser con cantos, con saltos, como David lo hacía, ese no es el tema. El tema es, ¿qué estoy haciendo? ¿Divirtiéndome con el que está a mi costado? ¿Viendo correr a mis hijos? O etcétera de cosas. ¿O estoy viniendo a adorar a Dios? Y ellos, los hijos de Elí, no enseñaban eso en sus actos. Era un comercio para ellos, más carne para mí, quiero esta parte, lo que necesito y quiero lo saco, porque yo soy el sacerdote, porque yo soy el ungido. Nuevamente, Elí comete el error ahí de no estorbar, porque lo que estaban haciendo ellos era un servicio a Dios. Lo que correspondía es que Elí como padre hablara con ellos, le hiciera, miren, hijos, eso está mal, corrijan sus acciones. 1, 2. A la tercera, gracias hijos, fuera el servicio. Pues yo soy el sumo sacerdote, tengo la autoridad de Dios, y como padre, si soy padre, tengo la autoridad como padre, y te quito del servicio. ¿Por qué? Porque no estás adorando a Dios. Estás haciendo que la gente menosprecie los sacrificios a Dios. Elí falló como padre, pero también falló en su función como sumo sacerdote. Y cuando nos enfrentamos a esta historia, que parece lejana porque, claro, sacrificios, ritos especiales que eran propios de los israelitas, puede ser que no encontremos la conexión. Pero lo que debemos pensar en ese momento es, ¿cómo estoy educando a mi hijo? ¿Cómo estoy transmitiéndole a él qué es la verdadera oración? ¿Qué es el domingo para mi hijo o mi hija? Es un lugar donde nos juntamos de 10:30, a veces 11, hasta las 12:30, y de ahí nos vamos a comer, a la tía, a lo que sea. Es el lugar donde puedo dormir mientras predican. Es el lugar donde me junto con mi mancha porque voy a salir a una reunión después. O es el lugar donde venimos a orar a Dios. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Si yo estoy con mi hija o mi hijo, tengo que enseñarle que estoy aquí para adorar a Dios. Que ese momento en que estoy cantando, no estoy haciendo una canción como de Timbiriche o no sé qué pueda hacer. Estoy cantándole a Dios, reconociendo su grandeza, su misericordia en mi vida, su bondad, su paciencia en medio de mi pecado. Todos los días peco y el Señor me sigue perdonando cuando yo debería haber sido fulminado. Por eso vengo el domingo, y hijo, hija, tú tienes que ver eso. No, papá, pero está bonita la canción. Sí, puede estar bonita la canción, pero ¿por qué cantas? ¿A quién le cantas? ¿Qué quieres, que te vea alguien? ¿O le adoras a Dios? Y cuando se está predicando, le enseñamos que tenemos que estar escuchando, no por el predicador, que es un ser humano más, un pecador, solamente perdonado por la gracia de Dios, sino porque está exponiéndose la palabra de Dios. Y si Dios usó burros, como nos enseña su palabra, ¿por qué no puede usar un predicador como mí? Nunca va a ser yo, va a ser la palabra de Dios. Pero ¿qué le enseño a mi hijo, a mi hija? Cuando yo me siento a su lado y yo estoy concentrado en la prédica, o concentrado en mi teléfono, o concentrado en que me van a llamar, o preocupado entrando y saliendo porque tengo trabajo. Lo que nosotros hagamos es lo que les enseñamos a nuestros hijos. Y mientras más pequeños, más van a copiar eso y entender eso. Y entonces, cuando crezcan, a pesar de haber estado de repente en la iglesia 10, 15, 20 años, no van a ser creyentes. Porque la palabra nunca llegó a su oído. Porque estuvo en su celular.
Porque estuvo saliendo y entrando. ¿Por qué? Porque nosotros como padres fallamos. Ese es el principio de todo. Nosotros fallamos ante Dios cuando no cuidamos las vidas de nuestros hijos y nos preocupamos de que el venir un domingo aquí sea un tiempo de adoración a Dios. Por supuesto, también significa corregir las vidas de nuestros hijos, ¿no? Cuando ellos empiezan a tener actitudes en sus vidas que ofenden a Dios, porque el culto a Dios no solamente, y la oración a Dios no solamente es en la iglesia, es donde estamos, en nuestras casas, en el lugar donde estemos, estamos enseñándole a nuestros hijos a adorar a Dios. Y nosotros debemos corregir cuando ellos cometen errores propios de la juventud, de la niñez, de la adolescencia, etc. Pero como padres tenemos la obligación de corregir. No podemos dejar a nuestros hijos como hierba mala, que crezca nomás que crezca. O preocuparnos solamente de la comida, de que sea un profesional, lo cual está bien. Preocupándonos en todo lo que sea el cuidado de nuestros hijos, está bien. Pero si me olvido de lo espiritual, he perdido todo. Nuevamente, no quiero avergonzar a nadie, hermanos. Por eso me muevo un montón, porque no quiero ver a nadie, no está dirigido a nadie en especial. Lo único que estoy tratando de hacer es que la palabra les hable. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esas palabras de Pablo a los Corintios es la palabra que yo les transmito a ustedes. La palabra de Dios nos está hablando. Lo que ha pasado con Elí es gracia de Dios también. Porque podemos leerla hoy y darnos cuenta, wow, Señor, disculpa, no cuidé a mi hija. No vi por su vida. Me preocupé por darle dinero, televisor, internet, ropa, zapatillas, todo. Me preocupé de traerla aquí los domingos, pero no me preocupé de su vida espiritual. Solamente que cumpliera con el rito de que estuviera acá los domingos. Y no digo que no traigan a sus hijos. Digo que además de traer a sus hijos, deben preocuparse de la vida de sus hijos. Porque el venir a la iglesia no va a transformar a su hijo. Es la exposición a la palabra de Dios. Y eso también lo tenemos que hacer nosotros en la casa. La iglesia no es el reformatorio de nuestros hijos. Lo traigo para que el Señor lo transforme. Sí, claro, la palabra de Dios transforma acá. Pero cada día, dice la palabra de Dios, Deuteronomio, cuando Él está hablando a los judíos, lo que determina para ellos es cuidar a sus hijos y enseñarle la palabra de Dios todos los días, en todo momento. Almuerzan, oramos, compartimos la palabra de Dios. Hoy día salimos, voy a orar cuando termine por eso, salimos, nos vamos a almorzar, nadie lo hace, ni yo lo hago, que me siento a almorzar con mi hija y conversamos sobre la prédica. ¿Por qué? Es una llamada de atención para mí esto. Hay cosas que he olvidado, errores terribles que he cometido con mi hija. Pero si yo me preocupo, a partir de hoy, por cuidar la vida de mi hija, Dios va a obrar en su misericordia. No por mí, sino porque Él es grande y misericordioso. Tercera, estoy planteándole 3 evidencias de que hay problemas en los hijos o en nuestra forma de criarlos. Versos 22 al 24. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Una vida sin Dios, una vida sin corrección de la palabra de Dios va a terminar en personas enfocadas en sí mismas. En personas que no les importa la vida de los demás. Tales así que no respetan a los demás. Y el ejemplo que vemos en los hijos de Elí es ese. Sacerdotes, no les importaban las personas que llevaban sacrificios. No les importaban las mujeres que iban a orar, a de repente ayudar en el templo. Buscaban tener relaciones con ellos. No les importaba tampoco la palabra de su padre, que los llamaba a reflexión.
No les importaba nada, solamente lo que ellos querían y la forma como ellos pensaban vivir mejor. Y podemos ver cómo eso también determina lo que nosotros hacemos. Si nosotros no bloqueamos algunas cosas en la vida de nuestros hijos, nuestros hijos no van a respetar a los demás. Y tampoco nos van a respetar a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en los corazones de nuestros hijos todos los días. Llevarles el evangelio, el mensaje de salvación a ellos. Explicarles lo que significa ser cristiano. No es una camiseta. No es participar de las actividades de la iglesia. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Y si no eres cristiano, está bien que lo sepas. Está bien que nuestro hijo sepa que no es cristiano. Tiene que darse cuenta de que no es cristiano. Porque nosotros podemos meterle la idea a nuestro hijo o a nuestra hija de que sí es cristiano. ¿Por qué? Porque cumple los ritos que yo cumplo. Si es que estoy viviendo yo en ritos. Pero si yo le expongo lo que la palabra de Dios dice, con mi ejemplo le expongo lo que Dios dice que viva, él o ella tienen que darse cuenta que no son cristianos. Y eso es bueno. Porque si no, van a llegar a la presencia del Señor. Y estábamos conversando en una clase ahora de Romanos y mencionaban el pasaje, Víctor de Mateo, creo que era verdad. El pasaje de Mateo donde dice que llegamos a la presencia de Dios y dice, ¿quién eres tú? No te conozco. El Señor Jesús en la puerta del cielo recibiéndolos, vienen un grupo de personas, creyentes, y le dicen, Señor, acá estamos, déjanos pasar a tu presencia y a disfrutar de la eternidad contigo. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Pero si estuvimos los domingos en la iglesia del Buen Pastor, mi papá me llevaba todos los domingos. Fuera aquí, hacedores de maldad. Entonces es bueno que nuestros hijos sepan qué cosa es ser cristiano y qué cosa es no ser cristiano. Y que se den cuenta de que están viviendo en pecado. Pero eso depende de nosotros, que nosotros estemos ahí para aclarar eso, para mostrarles eso. Dios nos libre de tener hijos como Elí, que no solamente pecaban, sino que hacían que pequen las personas, que tenían cómplice en el hurto de la comida, que transgredían las relaciones de hombre y mujer fuera del matrimonio, que no respetaban a sus padres, o en este caso a su padre. Por supuesto, nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. No es que porque yo le comparta a mi hija, ella se va a convertir. Eso es obra de Dios. Pero yo no me tengo que quedar callado, nunca. Nunca. Tengo que decirle, esa es la verdad, eso está mal. No quiero, papá, porque ya tengo tal edad y me da la gana de hacerlo. Que Dios te bendiga, hijita. Seguiré orando por ti. Sufrirás las consecuencias de lo que tú estás tomando la decisión. Pero no podemos quedarnos callados. Dios nos libre de hijos que sean rebeldes, desobedientes, como los de Elí. Lo que debemos preguntarnos es si estamos enseñándoles lo correcto, si dejamos de repente la vida de nuestros hijos a la suerte, ¿no? A que se encuentren con un Maharajashi que sea recontra espiritual y que los jale y crean de que van a ir al cielo o van a transformarse en no sé qué animalito. Y nosotros teniendo la palabra de Dios, no se la digamos. No debemos quedarnos callados. Tenemos que decirle que lo que está mal, está mal. No dejemos que nuestros hijos o nuestras hijas piensen que el sexo debe ser libre, porque yo amo a mi enamorado o amo a mi enamorada. No. Nosotros tenemos que decirle, esto está mal, la palabra de Dios dice esto, y le podemos enseñar con la palabra de Dios las consecuencias de una vida fuera de lo que Dios manda. Pero si al margen de nuestra intervención, nuestro hijo o nuestra hija toma decisiones, la responsabilidad es de él o de ella. Y este momento le estoy hablando a los hijos. Es tu responsabilidad. ¿Dónde hay más hijos? Es tu responsabilidad. Allá también hay hijos. Es responsabilidad de cada uno de ustedes. No, pero mi papá nunca me dijo nada. Hará sus cuentas con el Señor. Pero tú
O yo como hijo soy responsable de lo que haga. Cuando yo vaya a la presencia de Dios, como hijo, no, Señor, que mi papá, tú eres César, una partida. A ver, sácale abajo. Todo lo malo de César, sáquemelo. Le va a faltar, pues, un par de templos necesitaría para mis maldades. Pero, Señor, mi papá, tu papá no. O sea, el tema de tu salvación, de tu transformación, de tu decisión de seguir a Cristo y recibir la gracia de liberarte de tus pecados y limpiarte los pecados, es tu decisión. No, pero qué injusto, Señor, porque mi papá, no, tu papá no tiene nada que ver. Tu papá tiene la responsabilidad ante Dios de hacerlo, pero si no lo hace, la responsabilidad es tuya, porque tú tomas decisiones. Y como comentábamos hace un rato en el estudio de Romanos, no hay angelitos. O sea, tenemos bebitos que hacen la maldad, que hacen desobediencia a Dios porque le pegan a su papá, porque lo muerde, porque son egoístas. O sea, nadie se va a salvar porque la culpa es de mi papá. No, no lo va a hacer. Tenemos responsabilidad como padres y como hijos. Si evaluamos la vida de nuestros hijos, si nosotros empezamos a ver esas evidencias, debemos preocuparnos. Preocuparnos por nuestros hijos y preocuparnos porque nosotros no estamos cumpliendo nuestra labor como padres. Estamos contribuyendo a la destrucción de las vidas de nuestros hijos. Y no solamente socialmente, sino a la destrucción de una vida que puede ir al infierno eternamente. Y como padres somos responsables. El verso 25 dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí falló y toda su descendencia fue erradicada del sacerdocio. Qué deshonor, ¿no? Toda su descendencia fue erradicada del sacerdocio. La consecuencia de su mal amor, de permitir cosas en la vida de sus hijos y no intervenir, no estorbar. Pero los hijos murieron porque sus maldades habían sido tales que Dios se había cansado. No, pero ¿por qué murieron, Señor? Porque no se arrepintieron. Porque en medio del arrepentimiento, Dios obra perdón. Somos malvados todos. Todos somos pecadores. No, pero yo no robo, no mato, no violo, no hago un montón de cosas. Pero eres pecador. Un niño es pecador. Y la única forma de resolver eso es con Cristo. Tomar a Cristo como tu Señor y Salvador. Aceptar que Él cargó en la cruz tus culpas y tus pecados. Y cuando eso pasa, todo solucionado para ti. Y es un tema de Dios contigo. Pero si tú no te arrepientes, le pasa lo que les pasó a los hijos de Elí. Ellos murieron físicamente, pero murieron espiritualmente también. Nuevamente, padres e hijos, somos responsables de cómo los padres, cómo destruimos o permitimos la destrucción de la vida de nuestros hijos, y los hijos, cómo contribuimos a que nuestras vidas se destruyan. Tenemos culpa. ¿Qué debemos hacer? Recordemos Efesios 6, 1 al 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos tienen que respetar a los padres, escuchar el consejo, estar dispuestos a cambiar. Mientras más chicos, más dependientes del consejo de los padres que conocen la palabra de Dios. Mientras más grandes, más dependientes de esa palabra de Dios que les ha sido enseñada. Y los padres, no se trata de que nos convertamos en enemigos de nuestros padres, de nuestros hijos. No se trata de provocarlos a ira, como dice ahí. No, podemos corregir con amor, con firmeza. Y ahí dice, en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, hay esperanza, porque hoy día creo que Dios nos ha hablado claro. Al menos yo siento que ha hablado claro. Pero vamos a orar para que Dios aclare lo que yo no he aclarado
Pero hay esperanza porque podemos hoy día cambiar aquello que no estamos haciendo. Si hay algo que no estamos haciendo con nuestros hijos, si hay alguna característica de la que hemos visto que es propia de nuestros hijos, tenemos que intervenir con amor, por amor a Dios y por amor a nuestros hijos. Según de Timoteo 1, 3 al 5 habla Pablo a Timoteo y le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bello sería que podamos parafrasear esto con nuestros hijos. Y en algún momento mandarle una carta a alguien y decirle, o alguien diga eso de nuestros hijos, porque lo está haciendo Pablo, a un hijo espiritual, Timoteo. Qué bueno sería que alguien diga, recuerdo tu fe. Tu fe es evidente. Y yo sé que tus padres te educaron en esa fe. Y hoy doy gracias a Dios porque estás en esa fe, firme. Ofni y Fines, los hijos de Elí, murieron. Y les faltó esto, que su padre los estorbara, interviniera en sus vidas con la palabra de Dios, que los corrigiera en el momento adecuado para que ellos puedan retomar el camino de Dios, pero lastimosamente no lo hicieron. Nosotros como padres podemos hacer eso, descuidar las vidas de nuestros hijos, porque nos concentremos en otras cosas, probablemente importantes, como proveer económicamente, cuidarlos en otras áreas, darles estudios, que está bien, pero si no nos preocupamos por la vida espiritual de nuestros hijos, tarde o temprano vamos a estar viendo cómo han sido destruidas las vidas de nuestros hijos. Por supuesto, la fe es un tema entre Dios y la persona, un tema de gracia, pero Romanos nos dice que debemos hacer llegar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que al oírla transforma los corazones. Asumamos con responsabilidad entonces esta verdad de ser padres creyentes. Asumamos la responsabilidad como hijos, porque si bien nuestros padres tienen una responsabilidad, nosotros como hijos tenemos otra. Acompáñenme a orar, hermanos. Oh Señor, cuán grande y bueno eres tú. Hoy al reflexionar sobre tu palabra, Señor, nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Como padres, Señor, estamos respondiendo a tu llamado de ser esos cuidadores, de esos hombres y mujeres que se preocupan por la vida espiritual de sus hijos. Como hijos estamos asumiendo nuestra responsabilidad en las decisiones que tomamos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que en algunos momentos, Señor, somos débiles y ese corazón de carne, Padre amado, que ama consintiendo en lugar de disciplinando, Señor, puede jugarnos en contra. Guíanos, permite amar a nuestros hijos con tu corazón, un corazón que disciplina en medio de ese amor, que cuida, que se preocupa, que está al lado, que obstaculiza, Señor, cuando es necesario, con amor y con la palabra de Dios. Oro por nuestros hijos para que tú obres, Señor, tu misericordia en ellos, que ellos puedan reflexionar sobre tu palabra y puedan ser bendecidos por ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.